Eh, oh, eh, Oye, buenas noches, de verdad que sí. Es que yo estaba intentando entrar desde la computadora, no sé. Entonces, utilicé el teléfono y con el teléfono entré directo, ¿no? Claro. No, sí, es que pasa que por la computadora te pido un otro de link que es diferente al de que está en el teléfono, no es el mismo. Ok, ok. Tranquilo, todo está perfecto. Bueno, pues un placer para mí, de verdad que sí, Juni, un placer poder estar en tu programa, coño, y qué alegría también ver a Wilber ahí, que trabajamos tantos años aprendiendo juntos, sobre todo en este negocio, de lo que es el periodismo deportivo. Oye, Oye, Espero que igual la... para mí, un gusto poder compartir y verte de nuevo, aunque sea a la distancia. Ahí estamos, mi hermano, ahí estamos, tirando para adelante, como dice el dicho. Eh, oye, espérate un momentico. Isla, trata de entrar lo mismo que hizo en el sitio. Sale por tu teléfono, no es una laptop ni nada, sale por tu mismo teléfono y entra para que tú veas que rápido vas a entrar al programa, ¿ok? Porque fue lo mismo que le pasó en el sitio, parece, ¿ok? Así que no hay problema. Bueno, hermano, agradecido y bendecido por tenerte aquí en el programa, ¿verdad que sí? Mucha gente de San José esperando este momento, porque mira que me escribían y mira que tengo varias preguntas hasta para tu hija, la mayor. Mira lo que para que tú veas como la gente me han escrito y todo, y yo digo, suave, suave, que lo voy a preguntar de todo, si necesito agua, no tiene problema, él no es nervioso, no es esa cosa. Sigue tranquilo. Mira, te voy a hacer, que fuera de ti, una pregunta que me la hicieron repetitivamente. Si tu hija, la mayor, sigue jugando ajedrez. Sí, sí, mi hija Melissa sigue jugando ajedrez y te digo más, o sea, ha empezado acá en República Dominicana, en el colegio donde ella trabaja, ha empezado también un proyecto que imparte clases de ajedrez para niños, o sea, en las tardes. O sea, está alejada de lo que es la parte competitiva del ajedrez, pero sí está vinculada con el ajedrez. Incluso tenemos vínculos bastante cercanos con el señor Pedro Domínguez Brito, que es el presidente de la Federación de Ajedrez de la República Dominicana. Él vive aquí en la ciudad de Santiago de los Caballeros, no vive en la capital, y bueno, ahí está. O sea, respuesta a la pregunta, sí, sigue vinculada a la ajedrez y impartiendo clases a niños en el colegio. Bueno, qué bueno, una pregunta contestada para muchos. Mira, ese mensaje se me repitió más de 17 veces. Y todas fueron muchachas, parecen, algunas estudiaron con Melissa. Porque Ah, eso es lo que sí, marcaba. ¿Ok? Fíjate que todas fueron sí. mujeres. No, No fue ni un hombre, todas fueron mujeres. Para que vean. qué Aunque bueno. Juni, a Melissa le gusta mucho el fútbol también. Dile, necesito que te diga el equipo con que simpatiza. Oh, no es con el Madrid. Sí, 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 sí. Ah, No, como debe ser. oh, yo pensé que era otra sorpresa, que no sabía. Tú sabes lo que pasa es que el esposo es del Barça. Entonces, bueno, algo de imperfección tenía que tener el muchacho, ¿no? O sea que, Está bien. no, acá en casa todos vestimos de blanco. Oye, Todos vestimos de blanco. para ir comenzando, ¿cómo nace para ti ese sentimiento hacia el deporte? Fuera del periodismo. Estamos hablando fuera del periodismo todavía. No, eh, yo creo que, yo creo que como eh, de jugar en la calle, jugar descalzo en la calle. O sea, yo nací ahí en San José, en la avenida 35, entre 64 y 66, y yo recuerdo sobre todo que en el periodo de vacaciones, cuando se hacían, o sea, había siempre coincidido vacaciones, Juegos Olímpicos, Juegos Panamericanos, Juegos Centroamericanos, lo que hubiera, pues ahí en la cuadra, en esa manzana, se hacían hasta pequeños Juegos Olímpicos ahí entre los muchachos. O sea, habíamos un piquete que teníamos más o menos todos la misma edad. De hecho, de ahí
de ese barrio es Héctor Arango. Héctor Arango, o sea, es un excelente profesor de atletismo, ahora mismo en Mayabeque, pero fue un atleta que en las categorías escolares sobre todo fue medallista. Entonces, ahí nosotros marcábamos la calle con carriles, o sea, dos vueltas a la manzana eran los 800 metros, una vuelta eran los 400, y así se jugaba béisbol, como eso que pone el con, y una piedra en una acera y la otra piedra en la otra, la primera y la segunda, así empezamos, y ya después fue un poquito ya más organizado. A mi papá le gustaba mucho el deporte, o sea, a mi familia habitualmente gustaba mucho el deporte, y había otras condiciones realmente en el país, por no hablar de San José de las Lajas como tal, pero había muchas condiciones. Había muchas condiciones que lamentablemente son las cosas que se han perdido y creo que estamos pagando las consecuencias de eso. Pero cuando vivías en San José de las Lagas, tú podías practicar el deporte que tú quisieras. Tú podías practicar el deporte que tú quisieras porque si ibas a practicar el béisbol, tenías también muy buenos entrenadores de béisbol. No tenías que buscar un guante, no tenías que buscar pelotas, había otras condiciones, o sea, se podía comprar un trajecito de pelotero en lo que antes se llamaba en La Habana la Casa de los Deportes, que se iba y con 12 pesos cubanos compraba un trajecito de pelotero. Yo recuerdo que yo tuve varios y todo era con el número 4, porque me gustaba mucho Rodolfo Puente en aquel entonces. Pero comprabas, por ejemplo, un par de tacos. Había para jugar béisbol y había para jugar fútbol, eran de goma, y costaban 8 pesos, o sea, un guante costaba 20 pesos, un bate 12 pesos, qué sé yo. Y entonces, y si vas a practicar en la cátedra de béisbol, que está ahí en San José, donde están las canchas de voleibol, la grada, ahí estaban las cátedras, la cátedra de béisbol, la cátedra de fútbol, la cátedra de atletismo, y había cantidad de guantes. Yo recuerdo que todos estaban marcados con AE. ¿Qué cosa era AE? Bueno, era que eran del área especial, o sea, y era muy fácil practicar el deporte, y yo me fui por ahí, o sea, empecé a practicar el deporte, nunca sin tener la idea de que yo iba a vivir como comentarista, pero sí, o sea, siempre fui seguidor de los deportes. Yo coleccionaba los periódicos. Yo recuerdo que yo me levantaba temprano, cuando, sobre todo los fines de semana, yo me levantaba y yo iba bien temprano al estanquillo que estaba ahí en las 4 esquinas, y que el que trabajaba en el estanquillo era Genaro, que trabajó muchos años ahí, y se hacía la fila para comprar el periódico. Y yo decía, yo soy el único niño que está en esta fila, porque aquí todas son personas mayores, yo soy el único niño. Entonces yo compraba 2 Juventud Rebelde, 2 Granma, 2 Trabajadores, 2 Tribunas de La Habana. Entonces, porque uno era para recortar y pegar en álbum las cosas, las noticias, y el otro era bueno ya para leerlo en la casa, pero siempre lo compraba doble para guardarlo. Entonces coleccionaba mucho esas cosas. Me convertí de niño ya casi en un historiador, en un coleccionista de historias del deporte, así mismo. Oye, Necesito, ¿y cuándo empieza para ti, que tú dices, el periodismo es lo mío, la escritura es lo mío? ¿Cómo empiezo? Tú sabes que yo no tenía eso pensado. En San José de las Lajas, bueno, los que son de San José de Mayagüez que lo saben, que está la emisora Radio Camoa, y por casualidad un domingo yo me encuentro escuchando que había un programa que se llamaba El Deporte de la Historia, que lo hacía Amado Santana, en paz descanse, lo hacía Julio Pedro Coto, o sea, que incluía incluso parte dramatizada y todo. Y hicieron un concurso ahí. Y yo participé en ese concurso. Era un concurso, había que mandar las respuestas por carta. Y yo participé y yo gané ese concurso. Y entonces,
cuando yo voy a la emisora, entonces me dice, mira, ¿no te gustaría ser corresponsal deportivo? Y eso sea, creo que yo estaba como en cuarto grado o algo así, cuarto grado, no sé si había llegado a quinto. Y entonces ahí empecé a vincularme con la emisora. Siempre yo tengo mucha gente a las que agradecerle. Y ahí en Radio Camoa, que también para mí fue una escuela, entonces me llamaron para que yo fuera uno de los locutores de un programa que se llamaba Mural Pioneril. Es un programa que empezaba a las 4:30 de la tarde o algo así. Se hacía grabado, lo grababa y salía toda la semana. Y ahí yo empecé a vincularme, empecé a escribir noticias. Yo estaba por el CBD y yo veía que algo pasaba, algo de deporte, y entonces yo hacía una noticia y esto se llamaba por teléfono, de un teléfono público, yo llamaba, pues no tenía teléfono en casa ni nada. En ese tiempo se jugaba mucho softball en San José. Cuando digo esto me acuerdo de Orestes Pérez, que era Orestes Pérez, Noli, o sea, mucha gente, Robertico, que participaba en esos torneos de softball. Y en las 4 esquinas, ahí donde está el mechón, ahí ponían como unos carteles, pero bien hecho, con todo lo que era el programa de juego, quién ganó el fin de semana anterior, quién perdió, y eso yo lo cogía como fuente de noticias, y ya, y ahí empecé luego en la misma emisora a pasar cursos. Yo de entrada no estudié nada de esto, yo lo que estudié después que terminé la secundaria básica, entonces esa es otra historia, porque también la secundaria básica, o sea, yo empecé en Oviedo, porque Oviedo era pre-EIDE, yo venía de Camilo Cienfuegos, entonces se pasaba directamente a Oviedo, que era pre-EIDE. Algunas cosas no me fueron bien ahí con respecto a la disciplina, más o menos, y fui a parar a Ignacio Aramonte, y entonces y de Ignacio Aramonte hubo también ahí un movimiento ahí, un lector que tenía la escuela me hizo un llamado de atención que yo creí que en ese momento no era la mejor forma, y yo le contesté a él de la misma manera que me contestó. Él se refirió a mí y terminé 9º grado en la escuela de Tapaste, mi hermano. No podía virar para Oviedo. Y no podía ir para Hermanos Gómez, porque mi Hermanos Gómez estudiaba en ruso, se daba ruso. Entonces yo terminé en Tapaste. Me acuerdo que en Tapaste, ahí también entre los que terminó estaba Lázaro Licho, que jugaba fútbol también. Y entonces ahí terminé. Y yo me fui a estudiar para un Politécnico de la Salud en Matanzas. Un Politécnico de la Salud, se llama Mártires, el 27 de noviembre. Yo recuerdo que en las noches nos íbamos, atravesábamos un reparto que decían en Naranjal y llegábamos al Estadio Victoria de Girón. Y entonces veíamos los juegos de pelota por la noche. Cuando aquello el fútbol se jugaba de noche, como debe ser. Pero no, al final aquello no era una vocación mía, o sea, no terminé de estudiar ahí y vine para San José, seguí vinculado con la emisora de alguna manera. De ahí fui para el servicio militar. Soy del llamado 25. En aquel entonces todavía eran 3 años. Eran 3 años y me tocó en la escuela de cadetes Carlos Rolón. Que después eso fue la Escuela Internacional de Deportes. Fue ahí. Y siempre he encontrado gente que me haya ayudado. Yo ahí tuve un jefe de compañía, yo era radiotelegrafista, yo pertenecía a la compañía de radio y tenía un jefe de compañía que se llama Luis Barreto Lugo, creo que todavía está vivo. Él es de Artemisa y le gustaba muchísimo el deporte. Y hablábamos mucho de deporte, sabía mucho de tenis, conocía a Mario Iván Tavares, a Juan Antonio Pino, o sea, también era un momento fuerte del tenis en Cuba, hablando de yo tenía 17, 18 años. Y él me dice un día,
oye, tú sabes que hay un curso de técnica periodística en la corresponsalía de prensa de San Miguel del Padrón. Eso es en la Loma de los Sabotes. Digo, bueno, yo no tengo objeción en ir, además me gustaría, pero ¿cómo yo hago para salir de aquí de la unidad? Entonces, bueno, me gestionaron los pases, fui, y estando en la unidad, me convertí entonces en corresponsal del periódico, existía en aquel entonces el periódico Bastión. Okay. Y ahí otras dos personas a las que también tengo que agradecerle mucho. A Tony Díaz, que bueno, que después estuvo trabajando con la Federación Cubana de Béisbol, con el semanario HIT, y con José Luis López Sao, que también ha estado muy relacionado con la Federación Cubana de Fútbol. José también es otra persona muy entrañable. Esa gente también me abrieron las puertas de alguna manera, y ahí yo me vinculé con un medio de prensa que para mí era algo novedoso. Siempre lo que había hecho era algo así de radio, y a esa sazón, entonces, en la Dirección Provincial de Deportes de La Habana, que en aquel momento estaba en la Víbora, la Dirección de Deportes de Provincia de Habana, pues también llega la información de que iba a haber un curso para narradores y comentaristas deportivos. Y ese curso para narradores y comentaristas deportivos lo iba a dar la persona que mejor podía darlo en ese momento, o sea, el profesor Eddie Martin. Y por ejemplo, o sea, en ese curso, que también me dio la posibilidad de participar en ese curso, uno de los que estaba era Guillermo Hernández, porque era para personal de la provincia de Habana. El Guille, bueno, que ya lleva algunos años en Radio Rebelde, fue narrador de Radio Cadena Habana también, y hicimos juntos el curso. Había también personas de Quiricán, bueno, otras zonas. Y nada, por ahí empezó la cosa. Yo me vinculé ya más directamente a trabajar en la emisora, pero ¿sabes? Yo trabajé en la emisora, pero también trabajé de lector cobrador de la empresa eléctrica, porque cuando salí del servicio no había trabajo para eso, y era lector cobrador de la empresa eléctrica. Después hubo una posibilidad en la emisora. En la emisora no existía la plaza de narrador comentarista deportivo, eso no existía. No existía. Eso en las emisoras municipales, eso no era inaudito que eso existiera. Eso era en las emisoras provinciales para arriba. O sea, ese trabajo simplemente era como responsable voluntario. Y a mí me dan la posibilidad de entrar a trabajar ya en la emisora fijo, ganando dinero, 148 pesos. Ocupando una plaza de propaganda, o sea, hacía eso, o sea, era lo que tenía que ver con los planes temáticos, los programas y eso, pero lo que más hacía era también entonces la programación deportiva. Y nada, por ahí seguimos y arrancamos, y era por ahí por donde estaba. En San José de las Lajas, para ti, ¿cuál fue el primer evento que marcó tu carrera? Que no tiene que ser en el béisbol, no tiene que ser en el béisbol. ¿Qué evento deportivo marcó tu carrera profesionalmente en San José de las Lajas? No fuera de San José, solo en San José. No, fue el torneo internacional de boxeo Girando Córdoba Catín. Ok. ¿Fue en la sala polivalente? Del año 1981, sí, o sea, se inauguró la sala polivalente prácticamente para ser sede de ese torneo, el torneo Girando Córdoba Catín. Me parece que estoy viendo a Wilber que habla, pero parece que tiene su micrófono cerrado. Sí, no, es que estoy en vivo también del sitio en la competencia de Peña Deportivamente, pero decía que sí, que fue en la inauguración de la sala polivalente. Sí. Oye, hay algo que la gente me está preguntando mucho. Dice que ¿en qué año es que Wilber y Nelsito se unen para narrar el béisbol? 2011. Oh, ok. 2011. 2011. Sí, cuando se hace la división de la provincia de La Habana en Artemisa y Mayabeque, entonces había que narrar la serie nacional. Y entonces, ¿quién va a narrar la serie nacional? Porque eso era uno de los problemas que tenía el equipo Habana. Estaba en el sitio solo. Sí, que los narradores trabajaban en Radio Cadena Habana. Y Radio Cadena
Habana estaba en la capital, o sea que se venía a predios de provincia de Habana nada más a narrar la pelota, porque se hacía el resto de la programación deportiva en Radio Cadena Habana, que se hacía, bueno, era Habana 19, que era por la mañana, incluía programación deportiva, y hablando de deportes, que era entonces a las 4:30 de la tarde. Y entonces, o sea, los narradores de entonces eran Durán, narrador a quien yo admiro muchísimo, creo que es uno de los mejores narradores que hay en Cuba en varios deportes, Rodolfo Durán, y estaba también Gregorio Kendo, el Goyo, que es todo un personaje, un excelente amigo también, el Goyo, que bueno, era estadístico y después se hizo, como no, un muy buen narrador. A propósito, Nelsito, va a regresar mañana jueves nuevamente a Nelson Fernández porque viene con la Coco a transmitir la serie Mayabeque Industrial. ¡Qué bárbaro! Mira, Gregorio, que lo que son las cosas, o sea, Gregorio fue el hombre que dijo Habana campeón. Cuando La Habana ganó la serie nacional, aquel rolling por encima de la cabeza de pitcher que lo capturó Moliné y el tiro fue a primera y se acabó el campeonato y La Habana campeón. Gregorio Kendo fue el que dijo Habana campeón. Habana campeón. Eso a él no se le olvida, por supuesto. Y a los que también estuvimos de cerca ahí. ¡De carrera! Los años, ¿no? Oye, presidente. Dairon, que entró desde temprano, Cabrera, esto no sabe muy bien, tú le dices de Carly, o sea, cómo no, también el saludo para cada uno de ellos. Oye, claro que sí, a todos los que están conectados, vamos a ver a quién puedo entrar después para que pueda saludar a Nelsito, porque cada rato me están pidiendo que alguien entre aquí, a ver si puedo saludar a Nelsito también. Déjame ver si bueno, está conectada todavía. Juni, Dime. Juni, yo te pido en aras de que bueno, sabes, Nelsito sabe lo que significa también un programa en vivo y tener que hacerlo porque ya hay compromiso, pero bueno, no quería perderme esta oportunidad. Ayer desde que el Isla me contactó, primero te decía, un inmenso honor, orgullo. Sigo tu trabajo, nos ayuda incluso mucho en cada una de las transmisiones, en fin. Pero primero, para mí, Nelson de la Rosa constituye un ejemplo y si hoy soy un pedacito de narrador, se lo debo a Nelson de la Rosa. Yo creo que tuve la oportunidad que no han tenido muchos de comenzar al lado de un profesional con mayúsculas en todos los sentidos como Nelson de la Rosa. De él aprendí mucho. Cuando terminábamos los juegos, esto es así, esto no es así, llegaba a la casa, lo repasaba, trataba todos los días hacerlo lo mejor posible, pero yo digo que si fui puliendo día a día es porque tuve a mi lado a Nelson de la Rosa. Después he tenido entonces la oportunidad de esas enseñanzas que me dio, transmitirse a otros muchachos que han estado conmigo. Ya vamos por 3 narradores acá en la provincia, después que Nelson dejó el trabajo acá por otros compromisos de trabajo y que tuvo durante 10 años. ¿Qué venía? ¿Qué decir? Necesito una persona. Eso también lo aprendí de él, de que tienes que ir a tu trabajo, a prepararte, de que tienes que ir a tu trabajo también a aprender todos los días. Este es un oficio donde todos los días tú aprendes mucho, pero te digo, a mí la vida me dio esa oportunidad y la agradezco mucho. Yo recuerdo el día que transmitimos el último juego de pelota en San José. Él nos dijo, bueno, ya yo en tal fecha debo partir. Y ese día terminamos y nos fuimos por patio en el sitio, el equipo trabaja la pelota. Y ahí compartimos, ahí hicimos anécdotas. Yo guardo ese día con muchos recuerdos en mi corazón, porque además de ser un excelente compañero, para mí fue un gran amigo. En los momentos difíciles de mi vida, Nelsito estuvo a mi lado. Eso no se me olvida, no se me va a olvidar nunca. No me dejó solo en mi profesión, no me dejó solo tampoco en los momentos graves y complicados. Yo creo que eso es mucho más importante de que te enseñe, de que esté contigo
al lado diciéndote cómo hacer las cosas. Yo creo que en esos momentos se muestran quiénes son los verdaderos amigos y ese era Nelson de la Rosa. Yo creo que en Nelson de la Rosa hay tres cosas importantes que yo valoro muchísimo. El amor, primero, que él tiene por su familia y por su profesión. El amor que él tiene por su iglesia, por su creencia, que la respeta mucho. Y el altísimo amor por ser cada día un profesional más alto, con más nivel, que lo pule todos los días. Y yo creo que eso lo hace la excelente persona que es en todos los sentidos. Como ser humano, tiene también cosas, como todos, pero yo creo que son las menos. Nelsito, a veces las personas pensaban, es una gente seria, ¿no? Nelsito es extremadamente joven, es extremadamente verista, es de los que te hacía un chiste cada 2 minutos. Ese es Nelson de la Rosa. Pero yo creo que aquí en Mayagüez, que impactó, Nelsito lanzaba pelota, se iba con un teléfono y transmitía a la Radio Camón en todos los municipios de la antigua Habana, hizo series provinciales, ya después, bueno, hizo series nacionales, hizo las 40 series nacionales, ya después hizo todos los años que trabajó conmigo en Mayagüez. Tuvimos que narrar muchas derrotas en Mayagüez, muchísimas. Yo creo que los mejores tiempos de Mayagüez que son ahora, lamentablemente Nelsito no lo pudo narrar, sí narramos los 58, que fue una serie muy buena que transmitimos en Winner, pero los mejores tiempos ahora que están clasificando los playoffs, a mí me hubiese gustado, lo digo sí, haber transmitido estos playoffs junto a Nelson de la Rosa. Yo creo que él se lo merecía también por todo lo que trabajó junto a los Huracanes, pero bueno, esa es la vida. Nada, muy contento, Juni, de que me hayas invitado, muy contento de poder transmitirle este saludo y muy contento de que le dediques este programa a una persona que yo creo que se lo merece y que se lo ha ganado con creces. Muy contento con todos los que se han conectado ahí vía Dairon, vía Lila, vía Rolo, personas con las que hemos compartido, a las que le Está Nelio Álvarez, la U está ahí también conectado. Oye, Wilber. Nelio, profe. Oye, Wilber, mi hermano, como dicen aquí, bájale un chin. O sea, no, de verdad que sí. Yo encantado. Mí... Lamentablemente los tengo que abandonar por otro compromiso, pero encantado de poder compartir con ustedes. Oye, mi hermano. Wilber, pásale a Isla. Gracias, mi hermano. Pásale a Isla, ¿cómo fue que pudiste entrar? Porque él no ha podido entrar, no sé por qué. A ver si lo puedes ayudar un momentito. Juni, dale un break ahí, mi hermano, para ponerle el cargador a esto acá, porque como estaba previsto que me iba a conectar por la máquina. Wilber, un abrazo, mi hermano, de verdad que sí. De verdad que sí. Sí, dale. Aprovecha con el cargador, no te preocupes. Aquí estamos en vivo. Oye, saludos a todos, Julio César. Estamos Yoyo, que está por ahí. Vamos a seguir, fue el que puso acá el cargador, porque el teléfono, estaba con el teléfono y él estaba con la computadora. Ok, mi gente, saludos a todos. A Igor, que estaba por ahí, creo, o la mamá, no sé quién es el que estaba. Carlos Pérez, claro que sí, mi hermano. Julio César, Guillermo Roque. Oye, no he podido entrar a Isla, compadre. A René Ramos, Ibel Castellano, Xiomara Rafaela, Luis Felipe, claro que sí, mi hermano. Yuse, que estaba por ahí, de pelota cubana. Gracias, mi hermano, por haber estado por ahí también. Dairon Cabrera. Vamos a ver si logro. Sí, claro que sí, mi hermano. Guillermo, saludito, mi hermano. A ver si yo puedo lograr entrar a Isla, compadre, que no he podido entrar a Isla. No sé qué pasa, que no he podido entrar. A ver. Saludos, mi gente, saludos, claro que sí, vamos a seguir ahora, que solo fue a cargar el teléfono un momento y a buscar el cargador, ¿ok? Así que seguimos aquí, no hay ningún problema, todo bien. Oye, cualquier pregunta que quieran hacerle a Nelsito, ustedes le escriben y si quieren, aparecen ahí, yo a ver si los logro entrar para que le den un saludito, no hay ningún problema en eso, ¿ok? Oye, José, mi hermano, Concho, sí, está mala la conexión, ¿no? Me imagino, mi hermano. Imagínate. No queda de otra que estar aquí. De todas maneras, a los que se están conectando ahora, que no han empezado, estamos entrevistando a Nelson de la Rosa desde República Dominicana. Nosotros, esta entrevista va a quedar ahí en Facebook, no va a haber problemas, pero después va a salir editada, ¿ok? Va a salir editada en YouTube, ¿ok? Va a estar en el canal Juni Sport en YouTube y ahí pueden. Dice
dice Julio César, que eso no sabe lo que es barbero. El barbero, cuidado, el barbero es mucho respeto al hombre. Cuidado con el barbero. Pues saludo a Noel Arniel, claro que sí, mi hermano que está por ahí. Déjame ver quién fue el otro que entró por aquí a ver. Ok. Vamos a entregar aquí a... Ya va a entrar otra vez en el sitio, así que no hay problema. Vamos a seguir con la entrevista. Si quiere entrar alguno que puede preguntarle lo que quiera, ¿ok? Ok, ya estamos de nuevo dentro. Claro que sí, claro que sí. Sí, no hay apuro, hermano. Aquí estamos en familia, aquí no hay ningún problema. Esto no es la CNN, así que tranquilo. Oye, mi hermano, mira, una de las cosas que la gente me preguntaba era algo ya un poco más personal de ti. ¿Qué fue que pasó? Que Nelson de la Rosa deja San José. Muchos, quizás amigos tuyos, por supuesto, más allegados a ti, sabían que se te despediste en ese momento de ellos, de tu iglesia principalmente también. Pero los que solo seguían el deporte, que mayormente que son fuera de San José, Winner, Jaruco, tú sabes que hay gente que te seguía. ¿Qué pasó con Nelsito? ¿Por qué toma esa decisión de ir a trabajar a República Dominicana? Bueno, primero que todo fue una decisión muy bien pensada, muy orada, muy compartida con la familia. Yo había salido de Cuba varias veces, o sea, yo salí la primera vez de Cuba en el año 1998. Fui a Puerto Rico, o sea, salí varias veces, estuve en Estados Unidos, estuve en España, que a veces la gente también lo comenta mucho, acompañando a mi hija, la que juega ajedrez, precisamente, que tenía 7 años, a una operación, que gracias a eso fue que yo, tú sabes que gracias a eso yo trabajé como cobrador del agua en San José de las Lajas. O sea, son las cosas de Teodoro, como se dice, porque yo solicité, o sea, para acompañar a mi hija solamente podía ir una persona porque era a través de una ONG. Y entonces, cuando comenzaron todos los trámites, mi esposa no podía ir porque ella estaba embarazada de la otra hija, o sea, de la otra que tenemos, entonces tenía que ir yo. Y cuando yo pido permiso en la emisora para ausentarme, o sea, que me dieron, no sé, una licencia sin sueldo o algo así, me dijeron que no podían autorizarme más allá de los 12 días que yo tenía reglamentado como periodo de vacaciones. Entonces yo decía, pero es que yo no sé si voy a estar 10 días o voy a estar un mes porque yo voy a una operación, o sea, no, entonces que vaya una abuela, entonces. Entonces, wow, no, ese no es el camino. Ese no es el camino. Y entonces yo pedí la baja de la emisora. O sea, en aquel entonces todavía para salir de Cuba tenías que pedir el permiso de salida. O sea, esperar que te llegara la tarjeta blanca, famosa tarjeta blanca. Y entonces, en lo que estaba todo el proceso, yo me fui a trabajar a acueducto y alcantarillado, que le agradezco muchísimo también la oportunidad que me dieron la posibilidad de trabajar, y después incluso me dieron la autorización para poder salir. O sea, estuve en España, fueron casi 3 meses. 3 meses. De ahí también vienen los amores con el Santiago Bernabéu. Pero, o sea, ¿a dónde quiero llegar? Que salí de Cuba varias veces, pero excepto esa vez, siempre fueron en cuestiones de misión de iglesia, o bien a recibir algún curso, algún taller, o a compartir experiencias entonces en otros lugares. Y siempre salí solo, nunca, o sea, no se podía salir con la familia. Y en más de una oportunidad a mí me ofrecieron gente de buena voluntad, mira, quédate aquí, o sea, que si Miami, que si Puerto Rico, que si Santo Domingo. Y entonces, no, eso nunca estuvo en el horizonte. Primero, porque yo salía de Cuba representando a la iglesia cubana. O sea, ahí era la iglesia cubana quien era nuestro garante, y la iglesia también del país que nos invitaba. O sea, primero eso. Primero que también lo que hacíamos era también adquirir experiencia para compartir entonces la hora de la evangelización en Cuba, con todo lo difícil y complicado que es.
Eso por un lado. Y por otro lado, porque yo no concibo mi vida separado de mi familia. No concibo mi vida separado de mi familia. Incluso desde el punto de vista profesional, yo en más de una oportunidad yo tuve la posibilidad de irme a trabajar a la capital. O sea, lo mismo a la emisora COCO, que a Radio Cadena Habana. Por ahí apareció también en un momento la oportunidad de hacer TR Deportes los domingos. Pero todo eso significaba estar mucho tiempo alejado de mi familia y alejado también de mis compromisos de fe. O sea que o sea, esas cosas estaban por delante de la parte profesional. Y bueno, pues nada, en el 2019 se da la posibilidad de adquirir un contrato de trabajo, cubrir un contrato de trabajo aquí en la República Dominicana. Cuando tienes un contrato de trabajo, hay algunas oportunidades que se abren, porque, por ejemplo, yo podía venir con mi esposa y podía venir entonces con mi hija menor de edad, o sea, que calificaban para estar conmigo, dependiente de mí, y así fue que lo hicimos, y ese es el estatus que yo tengo aquí en la República Dominicana. O sea, nosotros estamos cubriendo un contrato de trabajo que se renueva anualmente y se hace la vida normal, o sea, como se hace acá en el país, ¿no? Después, gracias a Dios, pudo venir mi hija a Melissa bajo las mismas condiciones, igual, o sea, un contrato de trabajo también, y aquí estamos. La decisión siempre es difícil. Tú lo sabes, o sea, vivir fuera de lo tuyo siempre es complicado, siempre es complicado. La persona que sale de Cuba, bueno, conocemos de sobra los motivos que hacen que una persona salga de Cuba, pero eso también significa a veces un desarraigo, y es difícil. O sea, es dejar de ver a los amigos de todos los días, dejar de caminar por las calles por donde siempre caminaste, dejar de saludar a la gente que estuvo contigo en la escuela, dejar atrás lo que ha sido tu historia, y echar a andar en una nueva realidad. Yo, o sea, soy muy seguidor de Serrat, y incluso mi frase en el WhatsApp es: se hace camino al andar, se hace camino al andar. Y con mucha fe, sobre todo, con mucha fe. A mí me llama siempre la atención que Jesús se hizo rodear de pescadores y no de gente del campo, porque el que está en el campo va todos los días al mismo surco. El que está en el campo todos los días recorre el mismo camino, y el pescador no. El pescador sale todos los días a un mar que tiene el mismo nombre, pero es diferente ese mar. Las aguas son diferentes siempre, ¿no? Y así yo lo veo, así yo lo veo. Sigo con mis amigos. A veces no sé los amigos si están en Cuba o no están en Cuba, si están en Barcelona o están en Montevideo, o no sé. Pero la decisión de salir fue también eso, o sea, aprovechar la oportunidad de un contrato de trabajo, y sobre todo garantizarle una historia diferente a mis hijos, ¿no? A mis hijas y a mi familia. Una historia diferente, una realidad diferente, una realidad que tú sabes que no está exenta de esfuerzo, no está exenta de trabajo. Es todos los días, como decimos, hay que para arriba del perro aunque muerda, ¿no? Pero así es, así es. Entonces la decisión fue esa. Claro que lo pensé, y cuando ponía en una balanza las cosas, pues, o sea, no había mucho que pensar. O sea, era la realidad. Doy gracias a este país, a la República Dominicana, que es un país bendecido, un país que nos ha abierto las puertas. Mi esposa y mi hija trabajan en un colegio, mi hija menor estudia en la universidad, también trabaja, y nada, aquí estamos. Pero eso fue lo que me hizo salir, buscar nuevos horizontes, no quedarse uno estancado donde está, y
Y aquí nos tocó también vivir la pandemia, recién llegados prácticamente, pero aquí estamos. Está bien. Mira, vamos a regresar un poquito atrás, vamos a ir atrás un poquito porque la gente siempre la curiosidad, ¿no? Pero quieren saberlo de tu boca. Fue, no sé, ahora ahí sí no estoy seguro si fue en el año 98, año 99, que tú tienes la posibilidad de leer un parlamento cuando fue el Papa a Cuba. Exacto. O sea, fue en el año 98. Fue en el 98, ok. fue en el año 98. Eso fue el 25 de enero de 1998. Otro motivo para darle gracias a Dios y decirle, Señor, pero ¿quién soy yo para que te fijes en mí, no? Pero es que esa es la misericordia de Dios que está por encima de todo lo que humanamente se pueda pensar. Yo servía en ese entonces para la renovación carismática en Cuba, estaba en el equipo coordinador de la renovación carismática, además de, bueno, todo el trabajo en la parroquia ahí en San José, y mi esposa y yo estábamos seleccionados por la parroquia a ayudar entonces en lo que era el ministerio del orden, es decir, a ayudar, a acomodar un poco las personas, o sea, todo. Y yo creo que fue una semana antes me llaman y me avisan de que yo era el que tenía que hacer o sea, la misa, la Eucaristía, que es como se llama, la liturgia incluye una lectura del Antiguo Testamento, incluye un salmo, una epístola y luego la proclamación del Evangelio. Y entonces a mí me tocó hacer la primera lectura que es del Antiguo Testamento, y a mí no se me olvida nunca, yo puedo repasar esa lectura, creo que de memoria, ¿no? Era la lectura del profeta Nehemías, cuando el pueblo se alegra porque habían encontrado los rollos de la ley después de tanto tiempo. Esa fue la lectura, fue la que me tocó, y fue una experiencia realmente extraordinaria. Primero, estar muy cerca de una persona como es San Juan Pablo II. O sea, el protocolo que llevábamos nosotros no incluía tocar ni saludar al Papa. O sea, simplemente nosotros llegábamos, saludábamos y íbamos entonces al ambos a hacer la lectura. Y tocó y nada, con unos zapatos que eran medio número más pequeños, todo el esposo de mi cuñada, Marvin, con un saco que era más de un tío de mi esposa, que era mucho más gordo que yo, o sea, es decir, que tenía los zapatos apretados y el saco grande, pero bueno, no había no había otra opción, pero sí, fue una gracia muy bonita. Después cuando va a Cuba Benedicto XVI, en el 2012, también tengo la gracia de que me llaman entonces para hacer una de las preces, o sea, de las oraciones con intención que se hacen en la misa. Así que han ido 3 papas a Cuba, o sea, Juan Pablo II, Benedicto XVI y el actual papa, el Papa Francisco, y me ha tocado estar en diferentes lugares, ¿no? O sea, en un momento leyendo, en otro haciendo una de las preces y en otra también formaba parte ahí de esa gran masa de pueblo que se reúne para escuchar entonces la palabra de Dios. Así que han sido momentos importantes. Así mismo, mi hermano. Oye, en estos momentos, estamos hablando ya de 2023, ¿qué más extrañas de un CBD en estos momentos literalmente abandonado? Mira, tú sabes, a mí más de una vez me hicieron conteo de protección. Tú sabes, la gente que tú sabes que te está chequeando, y la gente que te llama y te dice, oye, estamos atentos a lo que estás escribiendo, ¿eh? Yo pasé varias de esas. Y una fue por un reportaje que yo escribí sobre en aquel momento cómo estaba la sala polivalente y cómo estaba el resto de las instalaciones deportivas
de Nelson Fernández. Aquí hay gente que está viendo esto, gente que lo verá y gente que comentará y no nos va a dejar mentir, porque yo creo que si algo extraña a la gente del movimiento deportivo en San José de las Lajas, era el Nelson Fernández. O sea, hace un rato yo te decía que tú podías practicar cualquier deporte, el que tú quisieras. Mira, que en la sala polivalente, quizás la gente lo que más se acuerda es de los festivales de gimnasia aerobia, aquellos festivales provinciales, aquellos festivales nacionales de gimnasia aerobia, que si el pre-giga, que aquello era tremendo. Pero es que en la sala polivalente, jugaban las espectaculares morenas del Caribe. O sea, los equipos cubanos de voleibol masculino y femenino jugaban en la sala polivalente. Tenían un tope frente a selecciones de... Imagínate que hubo una selección de voleibol masculino de los Estados Unidos, potente, o sea, aquella que tenía a Carl Kirali, a Steve Timmons, o sea, a Jeff Storr. Esos jugadores jugaron en lo que fue el tabloncillo de la sala polivalente de Nelson Fernández. O sea, a menos de que el primer evento fue el Giraldo Córdoba Cardín, pero cuántas competencias de tenis de mesa, cuántas competencias de baloncesto, cuántas competencias de bádminton, los mejores jugadores de bádminton del país jugaron en la sala polivalente. Y realmente ahora cuando pasas por ahí ves que no hay nada. Tú dices, wow. Pero es que te viras para la parte de la pista de atletismo. Esa pista de atletismo que para los Juegos Centroamericanos del año 1982, ahí se jugó uno de los grupos de hockey sobre césped, creo. Se jugó ahí. Esa pista de atletismo, esa pista de arcilla, llegó a estar totalmente cercada con o sea, había una cerca perimetral. Se hizo entonces la grada para eso. Tenía incluso hasta una pizarra para llevar el marcador de manera electrónica. O sea, y dice, ¿a dónde fue a parar todo esto? En un momento se perdió la cerca, pero después se perdieron los tubos que estaban sobre la base. O sea, y así, o sea, pasas por el resto de las áreas y tú dices, wow, es que hay algo que evidentemente no funciona. No funciona. Y yo, o sea, por supuesto que no se le puede dar responsabilidad a las personas que están dirigiendo, porque, o sea, que están dirigiendo las instalaciones, porque realmente muchas veces están de manos atadas. Están de manos atadas, ¿por qué? Porque es una organización que es central y entonces lo que no baja de arriba no llega abajo y es muy difícil. Después cuando tú logras irte a otros lugares y ves cómo funcionan las cosas, tú dices, claro, o sea, por eso es que muchas cosas en Cuba no pueden funcionar, porque es imposible que con el estilo que hay, es muy difícil que las cosas puedan funcionar. O sea, y así, o sea, cuando mira, yo, por ejemplo, yo sufro a veces cuando veo por YouTube algunos juegos de béisbol en el Nelson Fernández. O sea, cuando veo cuando ves el césped, pero cuando ves los colchones, que todos tienen, o sea, unos están más oscuros, otros están más claros, unos están más para arriba, los otros están más para abajo. O sea, y luego cuando tú has visto otra realidad, tú dices, pero ¿por qué no se puede hacer? ¿Pero por qué no se puede hacer? ¿Por qué no podemos hacer del deporte un espectáculo? O sea, que la gente vaya al estadio a divertirse, que la gente pueda ir al estadio en familia, que la gente encuentre en el estadio no un lugar para sentarte a ver un juego de pelota de 3 horas, donde a veces no tienes que comer y no puedes entrar al baño. O sea, que no hay esa concepción de lo que es espectáculo. Y claro, si no hay instalaciones deportivas, si la gente no tiene balón para poder jugar, si cuando vas a llevar a tu niño para que juegue béisbol, el entrenador no tiene guantes y lo primero que te dice, sí, tu niño tiene talento, está alto, tiene buen brazo, pero hace falta que venga con un guante. Ah, pero ¿cuánto vale un guante? Imagínate tú cuánto puede costar un guante. O sea, cuánto puede costar. Hace algunos años, fíjate, hace algunos años, yo hablaba esto con Ramón Benito Pérez. Ramón Benito Pérez ya falleció, San Antonio de los Baños. Era también un periodista que trabajaba entonces en el periódico Habanero y luego en
en Mayabeque, Ramón Benito. Y él me decía un día, fíjate, cuando un equipo de pelota de 10, 12 años se para en la raya a empezar a entrenar, fíjate, sin que suene peyorativo, sin que suene, fíjate cuántos negritos hay. Ya, fíjate cuántos negritos hay. O sea, y cariñosamente, sin que sea eso. Y evidentemente, porque hay diferencia. O sea, hay diferencia de poder adquisitivo, porque cuando yo tenía esa edad, ¿no? El que era blanquito, no, los blanquitos éramos 2 o 3. Marquito, Emilito, no sé, Mayito era mayor ya que nosotros, pero la mayoría eran negritos. Y entonces, ¿y ahora qué pasa? Ahora hay muchos que pueden practicar porque quizás los padres tienen un poquitico de opciones, los que puedan tenerla, que entiendo que también es complicado porque tienen la familia fuera de Cuba y le mandan guantes y le mandan esto y lo otro. Pero cuando a ese niño tú le dices, mira, tienes que ir para la EIDE, el niño te dice, ¿para la EIDE? Como decía Chicho Flores. Ahí llegó Tanzania y pidió perdón. No, yo no voy para la EIDE, si yo lo que quiero estudiar es informática. No, yo lo que quiero estudiar es medicina, yo lo que quiero ser es arquitecto. Y entonces, el tiempo que dedicaron los entrenadores trabajando con ese niño que tenía los recursos, se perdió. Y entonces quizás otro niño que no tenía los recursos y que su vocación verdaderamente era, estamos hablando en este caso de béisbol, era béisbol, entonces no pudo practicar béisbol porque no tenía los recursos, que antes sí estaba eso. O sea, estamos hablando de los años 80 y todo el mundo conoce las condiciones por las cosas que eran, pero esa es una de las razones también por la que el deporte cubano poco a poco ha ido bajando, que de hecho, o sea, nunca se cuestionaba que Cuba no ganara los Juegos Centroamericanos. O sea, los Juegos Centroamericanos Cuba los paseaba. O sea, ya ahora no se habla de ganar de manera general el cuadro de medallas de los Juegos Centroamericanos y de Caribe. O sea, porque se perdió lo que es la base del deporte. Por las razones que hayan sido, por todo lo que era una estructura que funcionaba. Era una estructura que funcionaba. El niño llegaba al área especial, del área especial llegaba a la pre-EIDE, de la pre-EIDE iba a la EIDE, que tenía otras condiciones diferentes a las de ahora, sin que fueran condiciones excepcionales, porque también conocemos, o sea, los muchachos que tenían que ir para la EIDE de cangrejera y todo eso, ¿no? Y de ahí pasabas a la ESPA, y de la ESPA entonces ya te competías ya prácticamente en cantera de los equipos juveniles, o sea, era una estructura con una base que funcionaba, ya eso no existe. Ya eso no existe y lamentablemente el deporte tiene que cambiar su rumbo porque, o sea, de la manera que está, vamos a pasar mucho trabajo para volver a tener los rendimientos, los resultados que teníamos. O sea, solamente hay que mirar que lo mejor del deporte cubano fue los Juegos Olímpicos de Barcelona. O sea, ¿no? Porque aquella friolera de medallas en Moscú 80, bueno, hay que ponerle un asterisco porque en Moscú 80 muchas de las principales potencias del deporte no asistieron. Pero después de Barcelona, ya prácticamente todo se ha venido abajo. Oye, necesito, vamos a hablar de algo que eso sí me preguntaron mucho y aprovechando de que tú vives en República Dominicana, me vas a dar esa respuesta que en realidad todos quieren. ¿Por qué el nuevo talento cubano, estamos hablando categoría sub-15, sub-18, realmente, se va a la academia en República Dominicana y no a otras academias como en Venezuela, que pueden ser también? ¿Por qué República Dominicana? Bueno, lo principal es que aquí en la República Dominicana prácticamente todos los equipos de MLB tienen academia. O sea, tienen academia. Y hay muchas maneras de entrenar. Supón tú que, o sea, que no estés en una academia de los Atléticos de Oakland. Supón tú que no estés. O sea, que estés en la ciudad de Santo Domingo, digamos, o aquí en la ciudad de Santiago de los Caballeros. O sea, hay muchos lugares con técnicos muy experimentados
que son capaces de entrenar y los peloteros pueden acceder a ese entrenamiento, ¿no? O sea, yo creo que esa es la principal razón. Cuando vas llegando a República Dominicana, desde el avión, o sea, la cantidad de terrenos de béisbol que ves es increíble, o sea. Y si vas a la zona de Boca Chica, o sea, un poquito ya de Santo Domingo hacia el este, pues también son muchas de las academias que hay. O sea, yo creo que esa es la principal razón, la manera de llegar aquí a República Dominicana. Ahora, ¿cuál es el principal handicap que tienen los atletas? O sea, ¿por qué hay atletas que a veces salen de Cuba y llegan aquí y después tú dices, caramba, pero este muchacho que tenía posibilidades no fue firmado, o sea, o se estancó? Bueno, creo que uno de los puntos fundamentales es lo que tiene que ver con la parte migratoria. O sea, que si estás ilegal en el país, o sea, o si llegaste al país con una visa de turista, que a los 2 meses te conviertes en una persona que prácticamente está ilegal, o sea, es muy difícil que tú puedas ser firmado, contratado, porque no estás legal en el país. O sea, ese es uno de los grandes problemas. Hay muchachos que vienen y que tienen la opción de alguna manera de regularizar su estatus migratorio, o sea, como se dice en buen cubano, de tener papeles, de estar legal en el país, pero eso a veces depende también de las posibilidades de que le vean los buscadores de talento a él, o sea, para poder tramitar eso. Aquí los atletas no se preparan para un campeonato. Aquí los atletas se preparan para un showcase. O sea, que aquí los atletas tienen que estar ready todo el tiempo para cuando tengan la posibilidad de estar frente a buscadores de talento, hacerlo bien. O sea, que te preparas para eso. O sea, para ese día, si tú eres un pitcher, para ese día tirar más de 90 millas. Para ese día hacer un buen corring de una primera. Para ese día darle fuerte al batazo y a la pelota. Y entonces, claro, o sea, eso a veces resulta complicado. Pero la pregunta de por qué vienen a República Dominicana y no a otros lugares, porque, o sea, República Dominicana es un semillero de pelota. Es un semillero de pelota. O sea, aquí tú vas por la ciudad de Santo Domingo, pasas cerca no de las academias, sino del centro olímpico, ahí en la plena ciudad, que es como, vamos a decir, haciendo un paralelismo como si fuera la ciudad deportiva, en La Habana. O sea, ahí está el centro olímpico. La cantidad de muchachos talentosos que tú ves ahí es tremendo. Y el sueño de cada muchacho que juega béisbol aquí en la República Dominicana no es ser de Águila Cibaeña o ser de Tigres del Licey. El sueño de cada muchacho es llegar a firmar como profesional. Llegar a firmar como profesional, porque eso evidentemente le abre un nuevo horizonte a su vida, le abre un nuevo horizonte a su familia y es el medio de vida que tiene también. ¿Entiendes? Entonces, pero sí, ¿por qué vienen a República Dominicana? Por eso, por la cantidad de entrenadores que hay, por la cantidad de academias que hay, por la seriedad con que se trabaja el béisbol aquí. Cambia mucho, los niveles son demasiado grandes para ellos también. ¿Entiendes? Exacto. O sea, y cambia de una realidad de un día para otro. O sea, cambia de lo que has estado viviendo en Cuba de un día para otro. O sea, en Cuba, como decimos a veces, te puedes dar el lujo de majasear un poquito el entrenamiento. No. En las academias y en estos lugares no. O sea, no se puede porque hay gente que está cobrando por el trabajo que está haciendo contigo. Y si el trabajo que está haciendo contigo no surte efecto, no es bueno, entonces eso es un trabajo que fracasa. Y luego también hay que tener en cuenta algo. Nosotros asumimos muchas veces que las academias son lugares nada más para jugar béisbol y para practicar béisbol. No, o sea, esas academias de equipos de grandes ligas, sobre todo organizaciones de grandes ligas, que en su gran mayoría están aquí en la República Dominicana, le dan a ese atleta una formación totalmente integral. O sea, no solo como atleta, sino como ser humano. O sea, les enseñan los valores, o sea, los muchachos estudian. O sea, no es, o sea,
Esa es la realidad. O sea, hay otras academias que quizás no tienen ese nivel, hay otras academias que son un poco más modestas, pero las academias que pertenecen a organizaciones de grandes ligas, no, o sea, es totalmente diferente. Es así. Tengo una pregunta para ti que me la acaba de mandar José de los Ríos. Dice que te pregunte que para Nelsito, ¿quién ha sido el mejor pelotero de San José de Las Lajas? El mejor pelotero de San José de Las Lajas, de los que yo he visto, mira, si nos vamos a los números, yo creo que José Ibar ha sido de lo mejor que ha dado el béisbol en San José de Las Lajas. José Iglesias, Candelita, por supuesto, por lo que ha hecho en Grandes Ligas, o sea, por la estabilidad que ha tenido, aunque o sea, ahora está viviendo una situación un poquito más diferente, pero bueno, es un pelotero que logró estabilizarse en Grandes Ligas. Lamentablemente no tengo mucho contacto con él ahora mismo. Sí, cuando era 9 y 10, 11 y 12, 13, 14, 15 y 16, o sea, son esos muchachos que has visto crecer, él y su familia, sus padres también. Se hablaba mucho antes, yo no lo vi jugar, pero está Carlos Botella, que no se puede perder la perspectiva, que fue el primer pelotero de San José de Las Lajas que jugó una serie nacional. O sea, hay una serie nacional no cuando había 18 equipos, o sea, una serie nacional cuando había muy pocos equipos y había que hacer la nómina de Industriales o hacer la nómina de La Habana, pues era bien complicado para los peloteros de campo. Y Carlos Botella lo logró. Ahora se han estabilizado también, no en el máximo nivel de Grandes Ligas, aunque pasaron por ahí, pero han jugado en ligas también muy fuertes. Son los casos de Ariel Miranda. O sea, no podemos perder la perspectiva que Ariel Miranda fue el mejor pitcher de la Liga de Corea. O sea, que a veces, bueno, sí, está bien, que no es los Yankees de Nueva York, no. Pero si de algo goza de calidad el béisbol asiático es del picheo. Y llegar ahí y ser el mejor pitcher, no, o sea, es un acto muy relevante. Elian Leiva, o sea, Elian Leiva 2 años ha sido el mejor pitcher de la Liga Arco Mexicana del Pacífico, o sea, que de la Liga de Invierno, que no es la liga que se está jugando ahora, se está jugando la Liga Mexicana, que en teoría tiene un nivel un poquitico inferior a la Liga Invernal, pero son 2 peloteros que han sido también muy buenos. Tengo mucha simpatía, por ejemplo, por Juan Antonio Torriente, Tony Torriente, un excelente ser humano. Pagó las consecuencias de que, no sé, su nombre apareció en una lista de alguien que tenía una lista de peloteros que querían salir de Cuba. Y ahí se acabó la carrera deportiva de Tony Torriente. O sea, un excelente bateador, un excelente ser humano. Yo quiero muchísimo a Tony, lo admiro muchísimo. Uno que pudo haber llegado hasta donde él hubiera querido, pero se fue rápido del béisbol por cuestiones de salud. Marquito Hernández. O sea, Carlos Marcos Hernández. Es de esa misma generación de peloteros. O sea, muchos de los que nos están viendo sabrán que Marquito vivía ahí frente al CBD. Los mismos jugaba a tercera que jugaba a segunda. O sea, en las series provinciales de primera categoría, no, o sea, ver jugar a Marquito era un show. Mucha gente se recuerda 3 jonrones que dio una vez en el estadio Enrique Hart de Santa Cruz del Norte y lo sacó por los 3 lados, por el left field, por el centro y por el right. O sea, Marquito era un espectáculo. Marquito no tuvo mucha suerte, no tuvo mucha suerte. Después de haber sobresalido en campeonatos nacionales juveniles, tuvo que cumplir servicio militar, ahí pues padeció muchísimo y bueno, salió de Cuba en el año 94, ¿no?
pero también yo creo que pudo haber llegado bien lejos. Y así, no sé si se me queda alguno, seguramente se me queda. Está diciendo José que es ya igual de Espino también, ¿entiendes? Sí, claro, pero por eso te decía de los que yo he visto, porque claro, o sea, Valdespino fue el primer lajero que jugó en Grandes Ligas. O sea, y es, o sea, es recordado por un excepcional fildeo que hizo en Grandes Ligas. O sea, Hilario Valdespino, claro que sí, o sea. Pero sí, o sea, han sido muchos los peloteros que han salido de San José de las Lajas, y de los que yo haya visto, por ahí está la cosa. Saludos a Pilar, la mamá de Elian que estaba por ahí, Elian Leiva que estaba por ahí también conectada. Vamos a hablar un poquito de Elian. Un poquito de Elian Leiva, porque para que la gente sincroniza, porque los que están solamente saben las noticias que subimos, lo que tú escribes, que compartimos sobre Elian, porque, a ver, está en Taiwán, señores, ¿ok? No está aquí, el horario está difícil. A veces, los otros días estaba preguntándole a Necesito, ¿tienes ya los resultados? Necesito, no, estoy en eso, porque la diferencia de horario es bien grande, sí. Y nosotros estamos lejos. Estamos en la parte del Caribe, de los Estados Unidos, entonces es demasiado. Sí. ¿Qué crees que tiene que pasar con Elian Leiva para que lo tomen más en serio en ese equipo? Porque ese monkey como que a mí no me llama, ¿entiendes? Hay algo ahí que le está faltando, ¿entiendes? Mira, yo creo que primero, Elian ha tenido 7 salidas este año con ese equipo. De esas 7 salidas, ha tenido 4 salidas de calidad. O sea, 4 salidas en que ha caminado la mitad del juego, permitiendo 1 o 2 carreras. O sea, ya eso es muy, muy diciente. Y ha tenido otras 2 salidas que por 1 o 2 tercios no ha llegado a la cantidad de entradas reglamentarias para asumir entonces el rol de salida de calidad. Es una liga que es totalmente nueva para Elian, una liga asiática. O sea, Elian ha sido un muchacho muy, muy inteligente, y es muy inteligente, porque Elian, cuando sale de Cuba, Elian se va a Barcelona. Amén de todo lo difícil que es para un fanático del Real Madrid vivir en Barcelona. O sea, caso de Elian, pero y Elian comenzó a jugar la Liga de Barcelona con unos números verdaderamente increíbles. Y yo a veces bromeaba con él y decía, Elian, pero esa liga es como la provincial de aquí. Y me decía, no creas, viene mucha gente de República Dominicana, viene mucho latino y juega aquí. O sea, y esa fue una muy buena vitrina para Elian Leiva. O sea, después vino aquí a República Dominicana, lo firmaron aquí en República Dominicana para Grandes Ligas, pasó por Grandes Ligas, y ha sido un muchacho que no se ha detenido nunca en el camino. O sea, Elian es también un pelotero de esos luchadores. Y dice, bueno, pues si hay que ir a Venezuela, vamos a Venezuela. Y si hay que ir él lanzó aquí con los Gigantes del Cibao, un final de temporada, después de haber estado con Naranjeros de Hermosillo en la Liga Arco Mexicana del Pacífico. En México idolatran a Elian Leiva. O sea, es una figura muy, muy reconocida. ¿Tú sabes qué pasa? Yo por un momento pensé de que Elian podía haber sido interés de los Dragones de Chunicho en algún momento. Fue lo que más pensé en ese momento. O sea, lo que ocurre, no sé si los Dragones en algún momento han tenido oportunidad, pero recuerda que el equipo Cuba fue a entrenar allá a Taipei de Chile antes del Clásico Mundial, y yo creo que antes de una semana de estar el equipo Cuba ahí, ya Elian, entonces, o sea, ya se le había gestionado el contrato con ese equipo, con los Rakuten Monkeys de esa liga de Taipei, que es una liga que tiene buena ofensiva. Es una liga que sus números generales son de buena ofensiva. Y él ha logrado imponerse. Ese es un torneo largo. Yo creo, él está en rotación. O sea, uno de los pitchers abridores. Yo creo que en la medida en que vaya convenciendo,
que lo está haciendo, va a tener entonces mucha más responsabilidad. Es un equipo que debe clasificar, por lo tanto debe jugar en la siguiente fase del torneo. Y Elian es un pitcher muy temperamental. No, y te decía lo de la onda de nicho porque los fotógrafos amigos míos que estaban allá me preguntaban, es más, ahora los otros días, el último que pichó, él lanzó, tengo un amigo de España que estaba ahí y me decía, hermano, mira, yo tuve la posibilidad de tirarle fotos y había unos japoneses ahí que estaban preguntando, como que averiguando el contrato por cuánto tiempo era, porque es que el contrato nunca se dijo como tal, ¿me entiendes? Por cuánto tiempo, no importa de cuánto dinero, ¿no? Pero en realidad no se decía por cuánto tiempo era, pero sí se vio ahí, en la última vez que lanzó, esos scouts, que son de los grabadores de Chubicho, estaban ahí también otra vez, ¿entiendes? Estaban ahí. Exacto. Entonces, ahí tú dices, bueno, ¿qué estará pasando? ¿Habrá interés todavía por él? No, o sea, yo me imagino que sí, o sea, que existe el interés y más de la forma que está lanzando Elian, que para los que hace mucho tiempo que no están en contacto con él, mira, sigue siendo el mismo muchacho, o sea, el mismo muchacho de Pío Pío, aquí, el mismo hijo de Pilar y de Elías, sigue siendo el mismo muchacho cuando él estuvo aquí en República Dominicana, nos vimos, compartimos, y sigue siendo el mismo muchacho, ¿no? Y lo mismo pasa con Ariel Miranda, lo mismo pasa con Ariel Miranda, que ha tenido que estar bregando también con lesiones últimamente, sobre todo el año pasado, tuvo una lesión bastante seria, pero poco a poco va consolidando su trabajo ahí en la Liga Mexicana, que es también una liga en la que Ariel nunca había lanzado, o sea, diferente a Elian había pichado casi en todo el Caribe, o sea, y Ariel, no, Ariel ha pichado en toda Asia, o sea, porque ha pichado en Japón, ha pichado en Corea y ha pichado en Taipei de China, ¿no? Amén de que también pasó por las grandes ligas, pero no había estado en los circuitos de aquí de Centroamérica y el Caribe. Está haciendo un buen trabajo ahí con los zaraperos de Saltillo. Ajá. En la Liga Mexicana. Lamentablemente es un equipo que no está bien ubicado en la tabla de posiciones, o sea, está un poquito por debajo, el equipo donde está Henry Urrutia también, pero las salidas del Miro han sido bastante buenas, sobre todo las últimas, además, y es por mucho el pitcher que más poncha en la Liga Mexicana. Mira, te tengo una pregunta muy personal para ti, de Isla, de los que trabajan en el equipo mío de trabajo. Dice, pregúntale que qué le pasó en las Tunas que no siguió más el softball de la prensa. No, es que, no, ahí, como yo decía, ahí llegó Tarzán y pidió perdón. O sea, las condiciones de aquel torneo de softball de la prensa, el que ha estado ahí en las Tunas, o sea, mira, hubo momentos que del equipo Habana querían recoger y irse, porque, mira, yo creo que nos tocó estar, yo no sé si fue en la EIDE o fue en la ESPA, yo no sé, de ahí de Bayamo, wow, aquello estaba mal, y Reinaldo Fuente que él pichaba todos los días, y entonces Rafael Arzuaga tuvo una lesión, o sea, ya estaba con un pie enyesado y nada, pero no fue, o sea, no fue nada traumático, ¿no? Pero decía, aquí no se vira más, o sea, aquí no, yo acá no viro más. Amén de que ya después necesitaba un poquito de más tiempo, de concentrados, de preparación, o sea, a veces estar varios fines de semana concentrados, y entonces yo tenía otra responsabilidad en ese sentido, yo tenía otra responsabilidad, sobre todo desde el punto de vista familiar y desde el punto de vista también de mi parroquia, ¿no? Del trabajo, y entonces, o sea, no seguí, pero eso no fue en las Tunas, pero eso no fue en las Tunas, fue en Bayamo. Oye, esta es una de las preguntas que la gente, vaya, me la tiró al pecho porque como tú estás allá en República Dominicana, era la que iba. Sí. Tú sabes que seguro que tú debes estar esperando. ¿Por qué Cuba no a la Serie del Caribe? A la Serie del Caribe de Miami. Mira, primero Cuba tiene una historia muy interesante con la Serie del Caribe. Y Cuba es de los países fundadores de la Serie del Caribe. O sea, de los países
fundadores, el equipo que más ganó en la primera etapa. En un momento determinado, Cuba sale de la Serie del Caribe. ¿Por qué? Porque el gobierno revolucionario determinó que no se jugara más, no hubiera más deporte profesional en Cuba, que se decretaba entonces el triunfo de la pelota libre sobre la pelota esclava. Eso da para mucho más ahora para conversar. Y como decimos, la salida de Cuba de la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe hizo que no se jugara más Serie del Caribe por 10 años, prácticamente. O sea, porque ya quedaban solamente Panamá, quedaba Venezuela y quedaba Puerto Rico. O sea, no se podía hacer un torneo triangular. O sea que Cuba salió de la Serie del Caribe y dejó en crisis la organización. En el año, o sea, 1970, se retoma entonces la Serie del Caribe. Un año después se incorpora entonces México, ya no estaba Panamá, entonces entró República Dominicana, o sea, República Dominicana, Venezuela, Puerto Rico y después se agregó México. Y así estuvo la Serie del Caribe por años con esa estructura de 4 equipos. Me consta que el comisionado Juan Francisco Puello Herrera, o sea, desde los años 90, estaba haciendo gestiones para que Cuba fuera invitada a la Serie del Caribe. E incluso uno de sus sueños era que la Serie del Caribe se pudiera jugar en el Estadio Latinoamericano, porque ahí comenzó entonces la Serie del Caribe en 1949, entonces se llamaba el Estadio del Cerro. Se logra que Cuba llegue como invitado a la Serie del Caribe en el año 2014, cuando la Serie del Caribe se hace en Venezuela. Eso hizo que se cambiara también la estructura de la Serie del Caribe, porque era un torneo entre 4 equipos que se jugaba entonces a doble vuelta, no había semifinal ni final, en algunos momentos también perdía el interés de la afición, porque a veces un equipo 2 días antes ya era campeón. Entonces, la llegada de Cuba se convierte entonces en un 5º país en la Serie del Caribe, cambia la estructura, ya comienzan entonces, bueno, si son 5, clasifican 4, semifinal cruzada y el campeón. Bueno, Cuba llega a la Serie del Caribe en el 2014, gana la Serie del Caribe en el 2015 en San Juan, Puerto Rico, y se mantiene Cuba hasta la Serie del Caribe de Panamá. La Serie del Caribe de Panamá en el 2019, que debió haberse celebrado en Barquisimeto, Venezuela, pero debido a la situación de inestabilidad que había en Venezuela en ese momento, o sea, no se podía celebrar la Serie del Caribe en Venezuela, y entonces Panamá, que estaba previsto que se incorporara como invitado a la Serie del Caribe en el 2020, pues Panamá decide organizar el evento, se organizó la Serie del Caribe prácticamente en una semana, entonces ya estaba Cuba, que era un 5º, y llegó Panamá, o sea, que era el 6º, ahí como se organizó el torneo muy rápido, lo que se hicieron fueron 2 grupos, y al final Panamá y Cuba fueron los que discutieron, y Panamá fue el que ganó con los Toros de Herrera. Y viene entonces la Serie del Caribe de San Juan, en Puerto Rico, en el 2020. Y para que Cuba entonces fuera a Puerto Rico, o sea, tenía que pedir la visa de los Estados Unidos, o sea, el hecho de ser de Puerto Rico. Y aquí vino un gran problema, porque cuando la Serie Caribe se celebró en Puerto Rico en el 2015, o sea, todavía funcionaba que se solicitaban las visas en La Habana. Ya después, en el 2020, había que solicitar las visas fuera de Cuba. Y entonces, una de las posibilidades era que viniera aquí a República Dominicana, desde aquí pedir el visado, esperar que tuviera el visado y de ahí viajar a la Serie del Caribe. En definitiva, eso no se pudo concretar. O sea, primero porque Cuba decía que no le daba tiempo terminar el campeonato, hacer una selección, venir entonces a República Dominicana, pedir visa y estar a tiempo para ir. Se le dio la posibilidad a Cuba de que pudiera venir con una selección, que es prácticamente lo que hacía siempre, pero había también dificultades con los fondos. O sea, Cuba también tenía que pagarse el visado, porque el país que va como invitado tiene que cubrir sus gastos, ¿no? Y entonces, en definitiva, Cuba no pudo asistir a la Serie del Caribe de Puerto Rico. Me consta que las autoridades de béisbol cubano en aquel momento, o sea, trataron muy mal al comisionado Juan Francisco Puello Herrera.
sea, yo creo que evidentemente personas que no conocen quién es Francisco Cobo Herrera, o sea, dijeron de todo, prácticamente, ¿no? O sea, todo el mundo pudo ver y escuchar las cosas que se dijeron. No obstante, el comisionado siempre insistió con la idea de que Cuba pudiera regresar, de que Cuba pudiera regresar. Y entonces eso se logró en la Serie del Caribe esta de Gran Caracas 2023. Ahora, ¿por qué se logró esto? Porque bueno, al no poder asistir Cuba a San Juan, entonces entró la selección de Colombia. O sea, Colombia fue el sexto equipo. Y cuando se va a celebrar la Serie del Caribe en Venezuela, a veces hay que también conocer un poquito cómo es el proceso, ¿verdad? Cómo es que se hace. Cuando se habla a veces de Confederación de Béisbol del Caribe, a veces se piensa que es únicamente Juan Pollo Herrera, y no se trata de eso. O sea, la Confederación de Béisbol Profesional del Caribe la forman entonces la Asamblea, la Confederación, la forman los presidentes de las ligas miembros, es decir, los presidentes de las ligas de República Dominicana, de Venezuela, de México y de Puerto Rico, y el comisionado entonces es una quinta figura, digamos así, dentro de esa asamblea. Entonces, la Liga de Béisbol de Venezuela, atendiendo a que se iba a celebrar, o sea, un número cerrado de la Serie del Caribe, la edición número 65 de la Serie del Caribe, ellos deciden entonces, con la posibilidad que tenían de tener 2 estadios, de ampliar la cantidad de participantes a 8. O sea, por eso invitan entonces a Curazao, que tiene muchos peloteros que han jugado en el béisbol de Grandes Ligas, y que tiene una liga que está comenzando, pero también con la mirada puesta en expandirse en el horizonte caribeño, y deciden entonces invitar también a un equipo de Cuba, atendiendo a eso, a que es la edición 65 de la Serie del Caribe, y que Cuba es fundador de la Serie del Caribe. El comité organizador de esa serie, es decir, Venezuela, hace esa propuesta a la Asamblea, y la Asamblea entonces es quien aprueba la presencia de Cuba y de Curazao. En definitiva, fue como se dio. ¿Qué pasa en el caso de Miami? O sea, en el caso de Miami, quienes no es una liga organizadora, sino que el comité organizador es la organización de los Miami Marlins, y ellos de igual manera se reservan entonces el derecho de hacerle una propuesta a la Asamblea de la Confederación sobre los países que a ellos les gustaría que estuvieran como invitados. O sea, se hicieron, o sea, ellos se comunicaron igual con Panamá, Colombia, en este caso con Nicaragua. O sea, ellos se comunicaron, y en definitiva la decisión que tomó el comité organizador fue invitar entonces a la selección de Nicaragua y mantener a Curazao. Esto, o sea, es la propuesta que se hace a la Asamblea, o sea, y la Asamblea entonces está de acuerdo con esta propuesta, que de hecho, aprovecho para decir, todavía, por ejemplo, todavía Panamá y Colombia están en conversaciones con el comité organizador, o sea, están en conversaciones con el comité organizador para ver si hay alguna manera de que también ellos pudieran participar. Conversaciones, por ejemplo, en las que no está Cuba. ¿Ok? O sea, pero Panamá y Colombia han mantenido ese interés, pero o sea, es algo que se maneja entre los países y el comité organizador, y el comité organizador es en definitiva quien hará la propuesta a la Asamblea, y la Asamblea a la larga entonces será quien va a definir. No tiene nada que ver con la situación política, o sea, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con que el equipo Cuba, desde el punto de vista competitivo, dejó mucho que desear en la Serie del Caribe de Gran Caracas, o sea, no tiene nada que ver con eso, sino que, o sea, es decisión que tiene el comité. Lo que no pueden faltar son las ligas miembros, esas son las que no pueden faltar. Pero, o sea, los países invitados, o sea, los organizadores se reservan el derecho, lo llevan a la Asamblea en definitiva es quien aprueba o no. Esa es la situación que hay. Eso, o sea, ahora Cuba no va a estar en Miami, pero tampoco hay nada que certifique de que no estará en la Serie del Caribe del 2025.
O sea, es un horizonte que está abierto, que puede que esté o puede que no esté. Pero no es que las puertas de la Confederación, no es que las puertas de la Serie del Caribe estén cerradas para Cuba, ni mucho menos, ¿no? Al contrario, el criterio del comisionado es tratar de tener lo más posible la presencia de equipos cubanos, sobre todo por lo que ha representado Cuba en la historia de la Confederación. No sé si... Aquí tengo me preguntan, ¿no? José de los Ríos me pregunta, que dice, a ver si no se me va, que Junior, pregúntale a Nelson si nunca le propusieron narrar al equipo Habana en la emisora provincial Cadena Habana. Uno disfrutaba mucho escuchar a Nelson con San José en las provinciales, ¿no? ¿Verdad? Y luego venía a la nacional y tenía que escuchar a Durán Almeida. Sí, o sea, yo tuve la posibilidad de narrar para Radio Cadena Habana. La serie, creo que fue la serie 40, no recuerdo ahora. O sea que fue cuando Guillermo Hernández se hace como una reestructuración en lo que era la forma de pago en el ICR. Y Guillermo Hernández, que era quien narraba con Rodolfo Durán, o sea, Guillermo Hernández pasa a ser director de la transmisión en estudio, y entonces Rodolfo Durán se queda como único narrador. O sea, ahí yo me uno entonces a Rodolfo Durán, y Gregorio Oquendo estaba con las estadísticas, ¿no? Y yo hice esa serie nacional. Yo no terminé esa serie nacional porque tuve también unos compromisos aquí en República Dominicana. O sea, tuve que venir acá a República Dominicana, y ya yo después ya no regresé con Radio Cadena Habana. Pero sí, o sea, tuve la posibilidad, podía haberme quedado trabajando con Radio Cadena Habana, aunque eso tenía el handicap de que había que ocupar plantilla dentro de la emisora, y entonces el tiempo que no había pelota, o sea, había que hacer uno de los informativos, o había que hacer Habana 19, o había que hacer Hablando de Deporte, y era presencial. O sea, había que estar allá en J15 en el Vedado, y entonces también era una complicación. Pero sí, a José sí, como tuve la posibilidad de trabajar con Durán, y cada vez que hablamos con Gregorio siempre hay muchas anécdotas. Oye, ¿qué crees? Una de las preguntas que me estaba diciendo Isla para ti era, ¿qué crees con respecto a esos peloteros que tienen que repatriarse para poder jugar la Serie Nacional de Béisbol? No, eso es una locura. No. Es totalmente no te escuché. Sí, eso es una locura. Eso es una locura. Eso no existe en ningún país del mundo. O sea, eso no existe en ningún país del mundo, y es lamentable. Es lamentable. O sea, yo, también estaba yo no creo que los atletas hayan tenido que repatriarse para estar en el Clásico Mundial. O sea, algunos peloteros que estuvieron en el Clásico Mundial no tuvieron que repatriarse. ¿Por qué? Porque me interesa que vaya al Clásico Mundial. Porque me interesa que... Entonces, bueno, ahora este caso de Yasmani Tomás. O sea, que Yasmani Tomás, o sea, Cuba no lo quiso cuando el Clásico. Entonces, y lo quiere ahora para los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Sí, o sea, lo quiere para los Juegos Centroamericanos y Caribe, y bajo la condición también de que tiene que repatriarse. No, eso es una locura. O sea, yo creo que tú sigues siendo cubano, o sea, donde quiera que tú estés. O sea, no es... o sea, ¿tú te imaginas aquí en República Dominicana que tú, no sé, a peloteros aquí que tienen doble nacionalidad? O sea, que digan, no, para jugar con República Dominicana tienes que repatriarte. Eso no existe. Como tampoco estoy de acuerdo de que se pongan condiciones para que los peloteros que están fuera de Cuba integren la selección nacional. O sea, yo creo que tienen que tener todos los mismos derechos. O sea, todos los mismos derechos
si tienen interés de jugar con la selección nacional, pues yo creo que es para todos, no para unos sí y para otros no. O sea, yo estoy, estoy de acuerdo con el equipo unificado, sí, estoy de acuerdo con el equipo unificado, pero unificado, pero donde todos tengan las mismas opciones, donde todos tengan las mismas opciones. Indudable, o sea, sin tener en cuenta cuál es su credo político, ni yo levanto las dos manos por el equipo unificado, pero con las mismas opciones para todos. Y respeto, o sea, yo tengo amigos peloteros que le dijeron que sí a Mandy Johnson para estar en el Clásico Mundial, y tengo amigos peloteros que dijeron que no. O sea, y los dos criterios los respeto perfectamente y sé que cada uno tiene sus propias razones, ¿no? Y son perfectamente entendibles. Así que esa es la situación, ¿no? Vamos a hablar ahora a preguntitas flash que a la gente le gusta aquí para conocer un poquito más a Nelsito. Nelsito, ¿cuál es tu comida preferida? Arroz blanco, frijoles negros, bistec de hígado frito y platanito maduro. Si no hay eso, cualquier pizza me viene bien. Ya sabes, y el italiano. Oye, ¿el color preferido? El color preferido es el azul. No tiene nada que ver con industrial, pero sí, es el azul. ¿Equipo de béisbol preferido? ¿De dónde? ¿De San José? No, el equipo de San José. El equipo, mira, yo recuerdo en la serie provinciales, cuando aquellas series provinciales eran duras, cuando Melena tenía a Luis Enrique Piloto, a Luis Ignacio González, a Ángel Morejón, y San José tenía ahí a Tony Torriente, a José Ibarra, a Eduardo el Indio Rivera, a Jesús Manuel Duque. Yo narraba los juegos, yo narraba aquellos playoffs, y en el estadio 8 de noviembre de Melena no había cabina, no había nada, y lo que a mí me ponían era una mesita ahí en el medio de la grada, y eso era a puro teléfono, nada más. Que yo no sabía si la transmisión se caía o no se caía porque no tenía señal de retorno, aquello era. Y yo recuerdo que yo usaba un eslogan, siempre decía, arriba San José, arriba San José. Y claro, cuando yo narraba eso y narraba en Melena, la gente en la grada me oía. Y entonces había gente que decía, mira, arriba, y me hacían así que te vas a perder, o sea, pero sí, aquellos equipos también eran duros, como el equipo de San José que dirigió Rigoberto Madera, que fue el último campeón de La Habana. O sea, ese fue una final frente a Caimito. También ese equipo estaba duro también, ese equipo también estaba bueno, pero sí. ¿Película preferida de Nelsito? Oh, la vida es bella. Bueno, la vida es bella. Bueno. Vamos ahora a la pregunta que la gente quiere conocer más de ti, y esa. Cuando Nelson no tiene nada que ver con el deporte, cuando Nelson en estos momentos no tiene nada que ver con su parroquia, ¿cuál es el hobby de Nelsito? Mira, es difícil que yo tenga tiempo libre. O sea, es difícil porque yo no estoy en mi parroquia de San José, pero gracias a Dios yo, o sea, vivo en un país donde también se vive muy fuerte la fe. O sea, yo pertenezco también a una comunidad carismática. La parroquia yo la tengo aquí tan cerca que yo puedo ir caminando. O sea, podemos ir caminando sin ningún tipo de problema. Aquí se vive la fe de una manera bien fuerte, o sea, y es difícil que no haya un espacio, digamos, en la semana, en las noches, en que no te inviten a dar una charla, a dar un retiro, ya sea para parejas. Mi esposa y yo trabajamos también mucho con parejas dentro de la ciudad, fuera de la ciudad. O sea que el vínculo eclesial, por supuesto que no se ha perdido. El vínculo
con el deporte, bueno, es diario. Si yo cambio un poquito acá la cámara aquí, lo ve que esto está lleno aquí de libros y de papeles y todo eso que se trabaja diariamente, ¿no? Ahora, pero tú sabes que últimamente estoy llenando crucigramas. Estoy llenando crucigramas. O sea, ¿Estás acordando? ujú. Bueno. Sí, para también ejercitar también un poquito la memoria, o sea, porque el teléfono, yo me comunico con mi mamá que está en Cuba todos los días, o sea, prácticamente sobre las 6:30, 7 de la noche, yo me comunico con ella y ya después que yo me comunico con ella, yo el teléfono prácticamente lo apago y si no lo apago, lo dejo cargando fuera porque es que durante todo el día estás en eso, o sea, wow, hay que refrescar un poquito, hay que refrescar un poquito. Bueno, mi hermano, verdad que agradecido por haberme dado este tiempo. Estuvimos un gran tiempo, ¿vale? Nos pasamos de entrevista porque la gente quería hacer preguntas y ok, no hay problema. Yo sabía que tú ibas a contestar, no hay ningún problema. No, o sea, yo muy agradecido, muy agradecido. Estuve viendo también algo de lo que hiciste con Leo, el futbolista, que yo creo que es el embajador de San José en Miami. Siempre que veo a Leo, siempre le está tirando un mercado a alguien, siempre está, bueno, me alegro muchísimo de eso. Estuve viendo también algo que hiciste con Maribel Durruti. Maribel que tiene historia para contar, ¿no? Y no, yo encantado por la posibilidad de compartir contigo. Alguna gente me pregunta si estoy narrando acá. No, es diferente. O sea, aquí yo no he tenido la posibilidad de narrar. O sea, aquí Dios me ha dado la posibilidad de hacer algo diferente y un poco de redireccionar entonces tu camino. Y la gente dice, oye, pero en Cuba narraba y ahora en República Dominicana no narra, no, pero es que ahora en República Dominicana es otra cosa que no hacía. ¿Tu trabajo está más bien en trabajo de oficina? Yo trabajo para la oficina de la Confederación de Béisbol del Caribe. O sea que recuerdo una mañana yo tomaba un taxi aquí y el taxista me dice, ¿pero en qué usted trabaja? Yo, no, en lo de la serie del Caribe. Dice, pero eso no es una semana en el año. Dígole, bueno, sí, lo que usted ve es una semana en el año, pero eso se está trabajando el año entero con todo eso. O sea, yo tengo que ver con todo lo que es historia y estadística de la Confederación de Béisbol del Caribe. Estamos ahora mismo haciendo la segunda parte de una enciclopedia, o sea, porque no hay una base de datos totalmente registrada, sino que estamos trabajando en eso, de una enciclopedia que recoja entonces todo lo que han sido la Serie del Caribe, o sea, la historia de cada una de las ediciones, pero también los marcadores, los box score, las estadísticas de cada una de las series, que eso no lo encuentras en un solo volumen e incluso no lo encuentras en un sitio especializado, no lo encuentras, o sea, encuentras algunas informaciones un poco salteadas, entonces me ha tocado un poco también hacer todo ese trabajo. Se espera que esa enciclopedia se pueda presentar ya pasada la Serie del Caribe de Miami, porque la Serie del Caribe de Miami también tiene una connotación especial, y es que se celebra el 75 aniversario de haberse creado la Confederación de Béisbol del Caribe. Entonces, o sea, tengo que ver con todo lo que es historia, estadística y, bueno, también lo que tiene que ver con la plataforma de YouTube de la Confederación, o sea, que son programas de corte histórico, y cuando está la Serie del Caribe, entonces sí son todos los informativos del día en la Serie del Caribe, o sea, que se hace una producción. Los amigos que después van a ver el programa, que no lo están viendo en vivo, que lo van a ver después en YouTube, que tú le digas dónde te pueden seguir, cuáles son los en YouTube, en Facebook también, para que ellos te sigan también el trabajo. Ok, bueno, nada, en Facebook, Nelson de la Rosa, en Instagram, Nelson de la Rosa 2, hay un canal de YouTube, aunque lo que mayormente tengo ahí es contenido de corte religioso, o sea, un comentario a la lectura del día diariamente. Eso es Nelson de la Rosa y mucho más. Y bueno, está el canal de Serie del Caribe. Canal Serie del Caribe, que es el canal institucional, digamos, de la Confederación, y bueno, ahí están
todos los programas que se empezaron a hacer desde que comenzamos ese proyecto para la Confederación, que fue para la Serie del Caribe de San Juan en el 2020, ¿no? Así que hay entrevistas entrevistas con David Ortiz, o sea, peloteros que han sido también exaltados al pabellón de la fama de la Serie del Caribe. O sea, es bastante interesante. Pueden darse una vuelta por ahí y siempre es material. A subir contenido tuyo de lo que escribes en mi página, muchos empezaron a decirle, hey, ¿cuándo lo vas a entrevistar? Y cuando yo, no, eso ya está en veremos. Lo que no quería decir todavía hasta que poder confirmar contigo qué día podíamos. Y porque mucha gente decía, oye, hermano, necesitamos, hace rato no sabemos ver. Y otro, ¿quién es? Porque hay personas que no te conocen, que están empezando a ver el fútbol ahora, ¿no? Jovencitos que tienen hasta 16, 15 años y dicen, oye, hermano, me gusta lo que escribe en el sitio, ¿quién es ese hombre? Y yo, no, entonces tengo que estar explicándole a uno por uno quién tú eres. Exacto. Sí, yo tengo que agradecer también a mucha gente, Juni, a la gente que, por ejemplo, de la redacción de la revista Palabra Nueva, una revista de la Arquidiócesis de La Habana, que me dio la posibilidad también de escribir ahí material de deporte. O sea, cuando muy poca gente se atrevía a escribir de Grandes Ligas en Cuba, o sea, yo escribía de Grandes Ligas, de cubanos de Grandes Ligas ahí, o sea, me daba la posibilidad de investigar quiénes eran los voleibolistas que estaban fuera de Cuba, quiénes eran los corredores que estaban fuera de Cuba, y trabajar ahí en eso, y más de algún llamado de atención me hicieron por eso también. Pero tú sabes, la gente que tú sabes que seguramente también está viendo eso, entonces, así que, pero sí, o sea, también fue una... Como de verdad te agradezco mucho tus escritos que van a mi página también, porque muchas personas han empezado a interesar también más por los lajeros un poco, ¿no? Porque estamos, o sea, nos enfocamos en la MLB, nos enfocamos en todo. Yo trato de subir mayormente información de la Liga de Taiwán, de Japón, para que todos sigan. No puede ser todo, pero queremos rescatar a los de nosotros, a la gente de San José, ¿no? Para también. Y entonces, ¿qué más bien que tú, que eres un gran periodista y que los conociste a muchos de los que están jugando hoy por hoy? Claro. Eso una de las cosas que quiero, y lo estoy diciendo aquí en vivo porque me están preguntando que qué posibilidades tengo de entrevistar a Pedro León. Entonces yo digo, bueno, vivo en Houston, es un poco más fácil, pero todavía yo no tengo la conexión como para llegar a él, ¿entiendes? Pero sí puede ser que en ese momento puede ser que porque él está jugando en Liga Menor, sí. Entonces me cuesta un poquito de trabajo, ¿me entiendes? Ellos tienen horarios diferentes a la hora de jugar. Exacto, no, pero igual lo encuentras en Instagram. Igual lo encuentras, es bastante activo en Instagram y con bastante frecuencia, siempre que el tiempo se lo permite, él contesta mensajes. Por cierto, el hermano de Pei también, o sea, acaba de recibir un bono para ser firmado también, o sea, tuvo una actuación espectacular también en un showcase hace menos de 2 semanas, creo, por ahí. O sea, el más pequeño. Una de las preguntas que me decían, sí. Pedro León, ¿en qué parte vivía, más o menos? No, era de Quibicán. Es de Quibicán. Era de Quibicán. Es de Quibicán, es de Quibicán. Su familia es de Quibicán. Eso es una cosa que quería aclarar porque me preguntaban que si era de Jaruco, y yo no. Yo sepa de San José. Es de Quibicán, incluso yo en las transmisiones le llamaba así el talento de Quibicán. Pedro León dio el jonrón más largo que yo he narrado. O sea, el jonrón más largo que yo he narrado. Y lo dio en Guinness. Y fue un batazo, pero bien elevado por encima de la pizarra que está en el center field. Para botarle en Guinness, del estadio. En Guinness se han dado batazos bien largos, pero por la banda izquierda, o sea, batazos que cruzan la carretera que está detrás del estadio y van a un platanal que está de atrás. Pero el de Pedro León fue por el center field, por encima de la pizarra, pero no, aquello fue como dicen los mexicanos, una salvajada de batazos. Y ahora, el más largo que yo vi, que no lo narré, fue en el preolímpico que se dio, o sea, donde un equipo de Estados Unidos jugó casi todos sus partidos en el Nelson Fernández. Y
Hubo un pelotero de Estados Unidos que se llama Brian Lajea, un zurdo, frente a un zurdo de Venezuela. No. Ese ha dado un batazo por el right field que la puso al segundo techo de la escuela Camilo Cienfuegos, que está ahí atrás. Yo nunca, o sea, yo estaba en la cabina y, o sea, tuvimos la posibilidad de ver toda la trayectoria de batazo. Alguien puede haber y decir otros más largos. De lo que yo he visto ahí en el Nelson Fernández, no, Sí, eso fue tremendo. Pero el que más yo creo que la gente se recuerda es de Romelio Martínez, ¿me entiendes? Ese es uno más. Sí, que si cayó encima de la casa del segundo piso, que si estaban jugando dominó, la gente, todo aquello, sí, eso fue un tremendo batazo. Ahora, ese que yo le vi dar a Brian Lajea por el right field, no, fue una zapada, de verdad que sí. Y el de Peggy León en Winner fue tremendo, fue tremendo. Así que nada, son historias para contar. De verdad que sí, Juni, muchas gracias por compartirme. Me he sentido muy... Gracias, saludos a la familia. ¿Cómo no? Saludos a la familia, que es verdad que hace muchos años no los veo, ni a tu esposa, ni a tu mamá. Voy a ver si ahora cuando vaya a Cuba, que estoy conectando para hacer varias entrevistas con Gloria de Cuba, de San José principalmente, a ver si puedo pasar a ver a tu mamá, ¿entiendes? Una de las cosas que puedo ver. ¿Tu mamá sigue viviendo frente al CBD? No, ahí vivían mis suegros. Okay. Mi mamá vive ahí donde yo vivía, en 35, entre 64 y 66, al lado de una pescadería, que no sé lo que venden ahora ahí. Pero mira, me voy a despedir con una anécdota. Tú sabes que hace unos años se hizo en San José la primera y única ultramaratón del Caribe. La primera y única, no sé, 100 kilómetros. 100 kilómetros. Llegaron unos corredores de Panamá y no, vamos a hacer la carrera, y se organizó, o sea, con la Federación Cubana de Atletismo, y eran 100 kilómetros, se dieron 10 vueltas. Empezaron como a las 3 y pico, a las 4 de la tarde, creo. Y la salida fue frente a Nelson Fernández, salían por toda la avenida, boteaban la plaza, ahí a salir entonces a la carretera de la 8 vías. Cuando llegabas ahí a donde están las matas Tamarindo, hacían izquierda como quien va a ir para Ensensa. De Ensensa entonces buscaban a salir a Jamaica. Jamaica cogían toda la central hasta la esquina de La Gomera, entraban por frente a La Gomera, llegaban a lo que era la 29, doblaban por ahí y salían entonces a estar de nuevo frente al CBD. Y ahí fue esa carrera. Y corrió Felipe Chaviano. A propósito, que está organizando por este día. Me está diciendo Ruti que ella corrió también. Que corrió 50 kilómetros, me está diciendo Ruti. Bueno, Chaviano fue de lo que terminó los 100 kilómetros, creo que terminó como en el 6º lugar, y yo di como 2 o 3 vueltas en bicicleta, o sea, y con una grabadora, captando lo que decían los atletas y todas esas cosas. Y en la última vuelta ya era como las 11 y pico, casi las 12 de la noche. Bueno, la carrera, el que ganó hizo 8 horas y tanto. Y Chaviano iba por frente al quinto, por la central, antes de llegar al hospital, y Chaviano ya iba con el alma, el pobre. Y la gente, dale Felipe, y Felipe me decía, Nencito, esto es cosa loco, Nencito, esto no se le ocurre a nadie. Esto es cosa loco, esto no se le ocurre a nadie, 100 kilómetros. Y era así, y terminó la carrera. Felipe, en paz descanse, también se entregó mucho por el deporte ahí en San José de las Lajas, y es de la gente que siempre hay que recordar con mucho cariño. Así que nada, bendiciones y gracias por todo, bendiciones a tu familia, bendiciones a todos por ahí. Y señores, Junior Sport tuvo a un grande de San José de las Lajas, a Nelson de la Rosa. Saludos y nos vemos en otra oportunidad. Un abrazo, mi hermano. Un abrazo. Gracias.